Bienvenidos a Tiempo de Letras. Hoy estaremos con el profesor Juan Carlos Cuadros, quien es coautor del libro Campus Escénico. El libro Campus Escénico surge, digamos, de la necesidad de aglutinar una serie de documentos que estaban, digamos, en diversas manos, entre esas imágenes fotográficas que había hecho Alejandro González y Mashe Gon, documentos que se lograron conseguir, digamos, como afiches, programas de mano, recortes de periódico, fotografías y un gran volumen de fotografías que yo había hecho desde el año 2000 al 2011, que es donde cierra el libro. Con Mauricio Dominici y Alejandro González nos pusimos de acuerdo, digamos, cuál debía ser la estructura de un libro. Digamos que yo venía trabajando con anterioridad sobre el proyecto de un libro, lo veía más como un producto netamente fotográfico, donde se exaltaba especialmente, digamos, la calidad de la fotografía en el escenario, digamos, el riesgo que asumía el actor, la precisión que tenía, digamos, al capturarlo, así me lo imaginaba yo. Cuando me encontré con los dos profesores, pues esas cosas tomaron un rumbo, digamos, distinto, en el sentido de que pensamos de que el libro podía recopilar, digamos, una documentación mucho mayor, mucho más amplia, donde el texto también tuviera una gran participación y la documentación visual no necesariamente tenía que ser, digamos, de alta calidad. ¿Sí? No nos interesaba, digamos, la excelente fotografía, sino que la fotografía documentara fielmente, digamos, ese proceso de montajes. Profesor, ¿cómo se estructura el libro Campus Escénico? Tiene, digamos, una estructura donde le permite al lector, digamos, entender qué ha ocurrido en los últimos 15 años en el Departamento de Artes Escénicas. Digamos, cuáles han sido sus obras que ha estudiado y que ha montado, ¿sí? E igualmente las dificultades que ha tenido el departamento, sus profesores, los estudiantes, los técnicos, los espectadores, digamos, para poder entender la obra y poderla montar y presentar en público, ¿no? El libro, pues, tiene un contenido básico que es la presentación de los 15 años y posteriormente se describe, digamos, obra tras obra en los últimos 15 años hasta el 2011, donde se muestra las obras que se presentaron en repertorio. Se hizo un glosario, digamos, al final del libro, donde se muestra toda la investigación. Digamos, ahí aparece todas las personas que participaron, por ejemplo, a nivel técnico, quién hizo la obra, quién la montó, quién la escribió, etc. En ese sentido, digamos, la estructura del libro tiene, digamos, una forma que le permite ser leída, digamos, de manera sencilla, ¿no? Más bien lo que sí nos planteamos con la estructura fue que el libro tuviera, digamos, como cierta ambición, en el sentido, digamos, de que fuera un libro, digamos, de gran formato. Es un libro de fotografía teatral, ¿no? O lo contrario también, ¿no? Es un libro de artes escénicas con fotografías, ¿no? Me parece que ese equilibrio se logró.
¿Cuál es su participación en este libro? Digamos, mi trabajo estuvo más bien como concentrado, digamos, en escudriñar todo el archivo, ¿sí? En 3 discos duros que tenía y muchos CDs pues que tenía grabados. Eso me llevó, digamos, mucho tiempo. En un principio pues yo llegué a revisar, yo le calculo por ahí unas 100.000 fotos para hacer el libro. Entonces mi participación en un principio fue la revisión del archivo, que es voluminoso, para luego escoger lo que verdaderamente iba a quedar en el libro. De igual manera, pues era responsable de las otras imágenes que aparecían ahí, digamos, por más que las fotografías que aparecían como documento no tuvieran, digamos, la calidad, eso también era parte como de la revisión. Y bueno, las otras informaciones que tenían que ver un poco con mis participaciones en algunos montajes de esos 87 obras que se presentaron en 15 años, ¿no? O sea, yo participé en algunos montajes como diseñador teatral. Entonces me pareció importante también aportar, digamos, parte de la documentación que tiene el libro en ese sentido. Sí, el libro contiene, por ejemplo, afiches, plegables del momento. Yo aprendí a ver fotografía teatral con los directores, ¿sí? Más allá, digamos, de la técnica, ellos ven muchas otras cosas que tienen que ver con la actuación, ¿sí? Con la verdad o la falsedad de la actuación en una fotografía. Digamos que cuando yo empecé a aprender eso, pues primero había un poco de incredulidad de que la fotografía pudiera transmitir eso. Pero al ver cierta coincidencia con los directores, yo empecé a ver que efectivamente la fotografía comunicaba y eso y mucho más. Detectaban mucho, por ejemplo, los errores, ¿sí? Cuando estaba actuando bien o no ese actor que estaba representando ese personaje. Eso me llevó, digamos, a un campo específico del teatro, que es la formación del actor, ¿sí? Cuando un actor está hablando con la verdad, digamos, en escena. Y eso me interesó muchísimo porque igualmente yo lo vi en la cotidianidad, cómo homologaba eso con la cotidianidad, ¿sí? Las cosas que de alguna manera son como medio teatrales en la cotidianidad y que no sabemos exactamente si eso es teatro o realidad. Muchas fotografías que aparecen aquí están estudiadas desde esa óptica, ¿no? Digamos, desde la verdad del actor, si está actuando bien o no. En ese sentido, digamos, es maravilloso, digamos, que la fotografía logre captar esto. La escritura en el aula universitaria. Estrategias para su regulación. Autoras Esperanza Arciniegas Lagos, Gladys Estela López. El libro es el resultado de la investigación realizada entre el 2005 y el 2007 en un curso de composición de la licenciatura en lenguas extranjeras de la Escuela de Ciencias del Lenguaje de la Universidad del Valle. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle.
Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Un acercamiento al concepto de sujeto en el pensamiento de Michel Foucault, del ser humano al sujeto y al gobierno de sí mismo como práctica de libertad. Autor Héctor Chávez. Involucrarse en un estudio del concepto de sujeto en el pensamiento de Michel Foucault implica conocer el Foucault francés, el mismo que padece el influjo de los diferentes pensadores y escuelas de su tiempo, que logra liberarse del yugo intelectual de su época a partir de una transformación de su modo de ser que se refleja en su escritura. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Háblenos de algunas de las obras de teatro, de acuerdo a las fotografías que aparecen en el libro. A mí particularmente me llama mucho la atención, digamos, varias obras de alguna manera en las que yo participé como diseñador teatral o como escenógrafo o como fotógrafo o como espectador también, ¿no? Yo llegué a tener, digamos, un vínculo con los actores y los directores que pues me permitían entrar y registrar la obra, incluso a veces hasta meter las narices en la escenografía, ¿no? Sí, recuerdo una anécdota con Otelo, por ejemplo. Otelo, como lo pensó Alejandro, digamos que fue una puesta en escena donde está vinculado, digamos, la guerra de Irak, en su parte visual, en los materiales que utiliza, y también es un poco divertido en el sentido de que utiliza el juego y el juego infantil. Hay una escena que es como una estrategia de guerra, utilizan como una especie de mapas y de figuras a escala, etc. Y eso me permitió llevar a cabo un proyecto que yo tenía en mente y era poner 1000 soldados en un campo de arena blanca con una escala, digamos, del actor, ¿sí? De 1,70, 1,80 a unas figuras de plástico que estaban pintadas y que eran acordes al color que tenía la obra en su momento, que era azul, azul turquía, azul claro, un poco ocre. Igualmente, Calígula fue una obra en la que yo participé en muchas instancias, o sea, la escenografía, hice el afiche, la fotografía. Sí, estuve en la decisión, digamos, de los vestuarios y digamos que el encuentro con Calígula fue importantísimo, ¿no? Porque fue una obra que, como muchas de estas, pues que las investigué, las leí, las entendí con el director y los actores y logramos hacer una puesta en escena, digamos, que generó, digamos, como un hito en nuestro contexto, digamos, ¿no? En el contexto académico, universitario.
bueno, fue difícil escoger, por ejemplo, en Calígula, y tomamos la decisión de escoger fotografías, pues que algunas que no fueran tan reconocidas, que ya las había presentado anteriormente, pero también que de alguna manera tuvieran algo misterioso. Por ejemplo, acá, que casualmente Calígula está proyectado con una luz de abajo hacia arriba y genera una sombra que parece como un ángel negro. Entonces eso es formidable que ocurre en la fotografía. Yo tengo obras pues que son favoritas pues por la fortuna de estar allí, de ver una obra, digamos, con gran colorido, como Schlemiel, como Cenicienta o El astrólogo fingido, ¿no? O sea, yo llego al astrólogo fingido y para mí es de las mejores fotos que yo he tomado en mi vida, ¿sí? Pero también me lo da mucho la obra que estoy registrando, con la que me enfrento, digamos, por su color, la osadía que tienen los directores de hacer una puesta en escena, digamos, en este caso del siglo de oro español, y con una estética completamente oriental, con sonidos orientales. En el 2001 tuvimos la oportunidad de hacer el montaje con Douglas Salomón de una obra de Andrés Caicedo que se llama Los Diplomas. Digamos que era una gran oportunidad para nosotros experimentar con un trabajo de Andrés. Nosotros teníamos la posibilidad de hacer una escenografía siempre económica, son cajones huecos, y en la que se permite construir diferentes escenarios de acuerdo al tema, de acuerdo a la escena. Lo que vemos atrás, digamos, es una escena que le hemos llamado Las Tumbas, y es donde los personajes hablan precisamente desde las tumbas. Y en la parte de atrás hay una proyección de una película que se llama Los pájaros de Hitchcock y que acompaña, digamos, el texto que botan los actores en ese momento. Esto en el 2001 lo hicimos con una tecnología análoga, no había forma de revisar el archivo fotográfico, sino una vez revelado, pues eso fue lo que quedó. Fue muy, muy importante porque después de eso, pues ya fuimos muy juiciosos, digamos, con los registros, y eso se nota, digamos, en el libro, digamos, ¿no? A partir del 2000, 2001, ya el departamento, pues, tuvo más conciencia, digamos, de que las obras había que registrarlas en video y en fotografía para que quedara como parte, digamos, de la historia académica, ¿no? ¿Este trabajo fotográfico en qué sentido lo ha llevado a reflexionar o a redefinir su actividad como comunicador social, como artista y como profesor? Por supuesto, por estar en el mundo académico, sé de la importancia que tiene un formato como el libro, ¿no? O sea, sigue siendo un paradigma, digamos, dentro de lo académico. Y llámese libro digital o libro en físico, ¿sí? Y todas las variaciones que pueda tener el libro. Pero la verdad, tuve esa gran dimensión, fue ya cuando lo publicamos, lo editamos y estuvo en manos, digamos, de todos los colegas de nuestra universidad. Pues allí recibimos varias llamadas, casi todas, digamos, para felicitarnos, digamos, por esa edición, digamos, por la importancia que tiene el documento para el Departamento de Artes Escénicas y para la universidad. Fundamentos de circuitos eléctricos número 2. Autores: Eduardo Marlés, Jairo Palomino y Hernando Sierra. Este libro es el resultado de la recopilación de diversos materiales publicados durante el curso de Circuitos Eléctricos 2, correspondiente a los programas de pregrado de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad del Valle. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle.
Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Dinámica de rendimiento de las jóvenes deportistas durante el ciclo menstrual. Autores: Elena Konovalova, Misael Rivera. En el presente libro se publican los resultados del estudio de la dinámica de las cualidades físicas de las jóvenes deportistas en las diferentes fases del ciclo menstrual y se caracterizan las particularidades de la formación de la función menstrual y su relación con el rendimiento en las jóvenes deportistas vallecaucanas. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. En primera instancia me considero docente, he hecho una carrera profesoral desde 1996 en esta universidad y antes tuve una experiencia de casi 4 años en Bellas Artes. He hecho proyectos académicos, proyectos artísticos dentro de la universidad. Y en cuanto al arte, digamos, he participado en diferentes convocatorias nacionales, algunas, y locales, otras. A nivel deportivo, igualmente, no sé, muchos años haciendo un deporte que me encanta, me encantan todos, pero este es el que me tocó a mí, pues. Lo hago desde que tengo 10, 11 años, no sé, es decir, tengo más de 40 años en esta actividad. Hay otra faceta que para mí es muy importante y es la de ser padre, ¿no? Tengo 2 hijos. Yo estudio comunicación social en la Universidad del Valle cuando muy pocos sabían qué era comunicación social en el contexto. En mi caso fue una experiencia de estudiar artes plásticas y comunicación social en el mismo tiempo. Mis trabajos de comunicación giraron siempre en torno al arte, digamos, ¿no? O sea, taller de radio, recuerdo que hice una entrevista y un trabajo alrededor de Débora Arango, la artista colombiana.
taller de prensa, hice un trabajo alrededor del performance de Rosenberg Sandoval y las artistas invitadas del Museo de la Tertulia. Hice una carrera de comunicación social, pero siempre estaba orientada hacia las artes. La universidad la que me ha dado esos espacios para desarrollar proyectos. Como creador artístico, digamos, siempre hay, detrás de cualquier proyecto hay una investigación. Para nosotros, los docentes, es un espacio que indudablemente es importantísimo y que lo hemos sabido aprovechar, digamos, con los elementos que nos brinda la universidad. Digamos, unos presupuestos básicos dentro de la programación académica de cada profesor, respetando, digamos, los intereses que tienen los profesores. Yo he orientado, digamos, mi investigación hacia el teatro. Para mí ha sido fundamental el vínculo con artes escénicas, esta experiencia que he tenido, digamos, con el diseño teatral y con la fotografía, ha sido esencial.